Muy buenas tardes. Empecemos por donde hay que empezar, que es diciendo que la National Association of Cuban Americans Educators, NACAE, presenta este tipo de eventos, de conferencias, cada mes. Y que, no voy a hablar de NACAE, porque ustedes ya lo conocen. Me salto esa página porque son amigos, todos los que están aquí ya han venido algunas veces. Pero sí tengo un par de anuncios muy importantes. Un anuncio es el que hemos elegido el educador del año a nuestro colega, amigo, el doctor Federico Giustiniani. Y como educador del año siempre otorgamos cada año, hacemos una cena, otorgamos una placa, hablamos de la persona dice cosas bonitas de los otros y de él, y entonces tenemos esa cena en Casa Juancho. Cordialmente le damos a ustedes que están aquí la bienvenida. Solamente son $50 por persona. Para la mesa en Casa Juancho, una cena estupenda, vinito y todo. Y eso va a ser ahora el día 6 de... ¿es 6, verdad? 6 de diciembre. El día 6 de diciembre, así que están invitados a enviar un cheque de $50 por persona a nuestro tesorero egregio, el doctor Eduardo Sayabazán, a su casa. Yo tengo aquí unos flyers chiquititos que me lo hice hoy antes de venir para acá, todavía están calientes. Lo hice que habla de esto y da la dirección y dice dónde tal vez. Se los doy el que está interesado cuando se vaya. Pero eso es muy importante. Queremos agasajar a doctor Giustiniani, que es una excelente, una excelente persona, un buen amigo y se merece esto y muchas cosas más. Hoy tenemos a otro gran amigo de todos nosotros. Gran amigo, yo lo conozco hace tantos años ya. Nos conocemos todos. Julio Storino. Julio, saben ya, y esto no es cuestión de repetir que ustedes saben, sí saben quién es. En fin, todos lo hemos escuchado con esa labia, ese discurso estupendo, ameno, entretenido que tiene, ese humor, esa gracia, inclusive nada más que cuando dice hola, ¿qué tal? La voz ya ese es Storino. Tiene un programa radial, ha estado en Radio Martí, hemos estado en Radio Martí los dos, en fin, y es maravilloso que hoy nos venga a hablar de algo relacionado con el libro que acaba de sacar, ¿verdad?, sobre la vida de Monseñor Agustín Román. Sí, libraco estupendo, digo libraco porque es gordo y grande, ¿verdad? Lo tengo en casa, he pasado, lo he leído, precioso, un libro que honra a Monseñor Agustín Román, un hombre de Dios. Pero queríamos que viniera aquí, y él siempre tan agradecido, dice, ¿cómo no? Queríamos que viniera aquí para hablarnos de algo un poco relacionado con eso. No exactamente eso, porque tuvo un montón de personas que fueron allá, que estaban muchos de nosotros allí en la presentación del libro, que nos hablara algo, y esto va a ser de la Iglesia Católica y la revolución en Cuba. Efectivamente es una lástima, y comentaba Julio en este momento que el rey esté en Cuba ahora visitando. Duele porque muchos de nosotros que hemos vivido en España, que hemos estado en España, y que en cierta manera somos un poquito monárquicos, así por decir algo, duele que visite a ese régimen. Pero bueno, pasemos página y concentrémonos en esto. Se me escapaba otra noticia chiquitita. Julio, perdón. El día 15 de enero, se les va a olvidar a lo mejor, pero eso lo recordaremos por correo electrónico. El 15 de enero vamos a presentar aquí,
mismo un libro de una colección. Colección se llama Obra Selecta. Es una colección que se va a publicar en España de autores cubanos del exilio, que recuerda en cierta manera la idea aquella que tuvo la colección Austral. ¿Se acuerdan ustedes los libritos Austral que todos usábamos de distintos colores y tal y cual? Pero está muy bien la colección. Y el primer libro de la colección me ha usado mi obra como conejillo de India para ver si los demás se entusiasman. Y entonces es el primero que ha salido. Y vamos a presentarla aquí. Se va a presentar en la feria del libro, pero, ¿sabe? La feria del libro es un book market que entra la gente y sale con cosas en y como si fuera una fiesta. Pero aquí se va a presentar, aquí, el día 15, ¿verdad? El día 15. Y hemos logrado, la NACAE ha logrado que ese día tengamos queso, galletitas, etcétera, y vino. Hemos logrado que ese día ya se ha logrado eso y que también se pueda vender ese libro. Hemos tenido que acudir a una señora allá downtown en el sistema de bibliotecas que se encarga de estas cosas precisamente y está encantada de la vida. Nosotros encantados con ella y ella encantada con nosotros. Así que el día 15 de enero de los Reyes, a lo mejor ese día hay Reyes, si empezamos en vez de vender el libro lo regalamos, sabe Dios, si es día de Reyes. Así pasan las cosas. Pero bueno, no vamos a esperar más, simplemente a decirle a Julio que se acerque aquí al podio y darle un aplauso de bienvenida. Julio. Muchas gracias, Orlando. Muchas gracias a NACAE por esta invitación. Siempre uno dice que me honra, pero es que de verdad me honra, ¿no? O sea que una organización tan prestigiosa como esta, con tantos años ya de haber haciendo una fructífera labor aquí de mantenimiento y divulgación de nuestra cultura, pues claro que uno se siente bien cuando lo llaman de ese grupo y le dicen ven a decirnos algo, ¿no? Y que haya más de 4 personas que lo quieran escuchar a uno, ¿no? Pues ya es algo tremendo, ¿no? En el mundo que estamos viviendo, ¿no? Donde todo lo resolvemos por texto y por por email. Este es un compromiso, y lo digo así de verdad, es que me ha puesto mi amigo Orlando Rosario. Digo que compromiso porque el tema no es fácil. O sea, hablar de, que fue el título que él me dio, Cuba, la Iglesia Católica y la Revolución, no es fácil porque, primeramente, son 60 años de esta situación. En 60 años pasan muchas cosas buenas y muchas cosas malas, muchas cosas discutibles, muchas cosas que no dicen lo mismo para todo el mundo, y teniendo que los temas son estos, la revolución, la Iglesia Católica a la que yo pertenezco, hay también mucho de misterio en todo eso, ¿no? Porque son eventos como la revolución, que por sí tiene su gran carga de secretismo y manipulación, la Iglesia que a través de sus milenios de existencia, pues también carga un modus operandi donde no todo se dice ni todo se sabe, y dentro de eso, algo de lo que yo no me puedo escapar, ni quiero escaparme nunca tampoco, que es los sentimientos, ¿no? O sea, aquí están los sentimientos nuestros de cubanos, de los que son católicos, a veces son emociones encontradas, todos creo que pasamos por eso, cuando hay algunas situaciones que se nos hacen un poco difíciles de entender o de captar o de incluso calificar. Así que yo tengo algunas anotaciones aquí. ¿Alguien tiene que levantarse mañana temprano? Sí, bueno, pues si no es así, vamos a ver entonces hasta cuándo aguantamos, porque, les repito, son 60 años donde ha ocurrido de todo, ¿no? Y vamos a comenzar con un poquito de antecedentes, porque lógicamente nadie cae en este mundo de paracaídas, siempre hay pues un antes y un después, ¿no?
Y tenemos que poner a la iglesia en Cuba en el contexto en que ésta llega y en el momento en que se está allí, ¿no? Y llegó, hay que decirlo, con Diego Velázquez. O sea que hablamos pues bueno, La Habana va a cumplir 500 años ahora, ¿no? Así que imagínense ustedes. La iglesia llega como llegó a toda nuestra América, con la conquista, con la colonización, y se va desarrollando cumpliendo su labor cristianizadora. Un dato muy interesante en Cuba que a mí me llama mucho la atención sobre la fuerza de la religión y la presencia de estas cosas, ¿no? Por lo que más se ha podido investigar, el encuentro de la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre en la bahía de Nipe ocurre más o menos en 1612, 1613, y algunos dicen que en 1608. La encuentran, la llevan para Barajagua, allá en lo último de Cuba, en lo último de Oriente, allá donde casi ya, si caminas un poco apurado, pues ya estás ya en Haití, ¿no? Bueno, pues llega allí en aquel tiempo. Menos de 70 años después, ya la devoción a la Caridad del Cobre está tan extendida que en 1682, creo que fue, se funda la primera cofradía de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en La Habana. Eso quiere decir que en tan corto tiempo, hablando históricamente, en un tiempo en que no habían carreteras, en un tiempo en que no habían comunicaciones radiales, ni telefónicas, ni cosas, en que la comunicación escasísima que había entre La Habana y el oriente de Cuba era el cabotaje a través del mar únicamente, que esa devoción se haya extendido para toda la isla en solo 70 años, en aquellas condiciones, yo creo que dice algo tremendo, ¿no? No solamente del atractivo de la devoción a María bajo ese título, sino de la labor que tienen que haber hecho los que propagaban esa devoción, que eran fundamentalmente los frailes, los sacerdotes que estaban allí. O sea, que eso nos da una idea de la rápida extensión del catolicismo en la isla de Cuba. Sigue el desarrollo y yendo a Zarco pues, a grandes saltos, lo que pasa es, todos sabemos, vienen las luchas independentistas, la iglesia en Cuba dependía de la corona española, los obispos pues tenían que aprobarlo y en ocasiones designarlo el propio rey de España, ¿no? Y lógicamente eso ataba a la jerarquía católica a la corona española. Además eran españoles. Por lo tanto, cuando vienen las luchas por la independencia, la gran mayoría del clero que estaba en Cuba, pues era contraria a la independencia. Muchos predicaban contra la independencia. Hubo algunos sacerdotes españoles y de los pocos cubanos que había, pero fueron pocos que incluso se sumaron al ejército libertador y estuvieron con las fuerzas mambisas, ¿no? Y hubo muchos que ayudaron. No hay que olvidar que la primera vez que se cantó el himno nacional cubano fue en una iglesia, en la iglesia del Salvador en Bayamo, en la fiesta de Corpus Christi de aquel año. Pero lógicamente, entre nuestros libertadores, con gran derecho, porque hay que entender los sentimientos de ellos, lógicamente, como hubieran sido los de nosotros mismos, estoy seguro, pues había gran resentimiento contra la iglesia, contra el clero, contra todo lo que representaba España, y los primeros tiempos de la República la iglesia era prácticamente nula en Cuba. O sea, además siempre el catolicismo cubano, que no fue de gran compromiso, pues era fundamentalmente cosa de mujeres. Los hombres llevábamos a la novia hasta la puerta de la iglesia y la recogíamos cuando se acababa la misa y al esposo igualito. Los muchachos los dejábamos que hicieran la primera comunión, pero ya después era hacerse hombrecitos por ahí, ya sabemos. O sea, esa era la situación de la iglesia en Cuba. La iglesia revive en Cuba como institución que va atrayendo a finales de los años 20, que es prácticamente con la fundación de la Acción Católica en Cuba en 1928, el hermano Victorino de la Salle, un hermano de la Salle francés que está en proceso de canonización, pues funda la Juventud Católica Cubana. Y gracias a eso empieza también los colegios católicos, adquieren, porque de verdad tenían buena fama como instituciones educacionales muy buenas, y eso hace que con el paso de las generaciones surja al fin, pues, cubanos intelectuales, profesionales, etcétera, algunos decididamente católicos, ¿no? Y que llegan pues a destacarse, lógicamente. El clero se va cubanizando con el paso del tiempo,
los obispos pues ya comienzan a ser cubanos y va ganando. Y la iglesia comienza a recuperar su prestigio y su peso gracias en gran medida a eso, a la cubanización del clero, al surgimiento de la Acción Católica Cubana, a la presencia de algunos laicos católicos notables en la vida nacional. En 1946 ya la iglesia tiene algún peso y eso hace que el Papa Pío XII nombre al primer cardenal cubano, Monseñor el camagüeyano, Monseñor Manuel Arteaga y Betancourt, el cardenal Arteaga, ¿no? Y quizás ya los acontecimientos que llegan a cimentar a la iglesia como una cosa ya cubana y con peso e influencia ya en la opinión pública es la lucha contra Batista. A partir del golpe del 10 de marzo y demás, pues ya sabemos que una buena parte de la sociedad cubana, que fue creciendo después, lógicamente, se situó en la oposición contra Batista, y en esa oposición pues estaban muchos jóvenes católicos, jóvenes universitarios católicos, sacerdotes involucrados, incluso algunos notables. Ya sabemos la historia de Monseñor Enrique Pérez Serante, un gallego más cubano que las palmas de verdad, excelente, ¿no? Un hombre tremendo, al cual no se le ha reconocido bien su labor tremenda, no solo para la iglesia, sino para la sociedad cubana. Ya sabemos que el señor Pérez Serante le salva la vida a Fidel Castro. Después del ataque al Moncada, es él quien lo presenta precisamente para garantizar su integridad física. Eso, pues ya le digo, va cimentando entonces el prestigio de la iglesia, lo cual hace que entonces cuando llega el 1 de enero de 1959, la fecha de la mayor equivocación colectiva de un núcleo humano, creo yo, en la historia de la humanidad, pues tenga ese prestigio. La iglesia, algo que quiero aclarar, decir la iglesia, para los católicos involucrados en la iglesia, militantes de su fe, laicos comprometidos, como podemos decir, en términos religiosos, cuando se dice iglesia, se dice toda la iglesia, o sea, todos los fieles, todos los bautizados, ¿no? El monaguillo, el cura, el cardenal, el papa, el vecino que pasa, todo el que está bautizado, es iglesia. Todos somos parte de la iglesia. Según la teología, compartimos todos un sacerdocio en la búsqueda del reino de Dios. Pero claro, en términos fuera de esa circunscripción, si podemos llamarlo así, cuando se dice la iglesia, generalmente se piensa en la jerarquía eclesiástica, que es la que toma las decisiones, generalmente hablando, y representa la institución. Bueno, la iglesia le da la bienvenida a Fidel Castro, los barbudos bajan de la sierra todos con rosarios en sus cuellos, las misas y los tedeos en acción de gracias se suceden, porque pensábamos, la inmensa mayoría de los cubanos, que comenzaba de veras una era en la que pudiéramos ver avanzar, o estimábamos que iban a avanzar, los mismos postulados sociales de la Iglesia Católica, lo que llamamos comúnmente la doctrina social católica y demás, que había influenciado bastante precisamente a esas juventudes que ya surgían dentro de la religión. La iglesia llega, bajan de las lomas varios sacerdotes que habían ido de capellanes para estar junto con las fuerzas rebeldes, entre ellas el padre Guillermo Sardiña, que a la semana ya estaba con una sotana verde olivo, con el símbolo del 26 de julio en las chamarretas, ¿no? Y todo el mundo lo veía muy bien, lo aplaudíamos, era una nota simpática en aquello. Me acuerdo, y algunos de ustedes estoy seguro que también, la revista Bohemia, la de mayor influencia en la prensa cubana, publica un dibujo de Fidel Castro mirando así, qué sé yo, como extasiado al infinito, que por casualidad tenía un gran parecido con los dibujos, con las pinturas que vemos regularmente de Fidel Castro, de Jesucristo nuestro Señor. Y me recuerdo que un periodista muy famoso entonces en Cuba, Mario Cuchilán Sol, escribe toda una página de Bohemia que sitúan al lado de la fotografía, pues vaya comparando, alabando al nuevo Cristo que había llegado a Cuba. Yo me iniciaba, esto es una anécdota personal, yo me iniciaba en aquellos tiempos, yo tenía 15 años, en el periodismo, en mi pueblo, en un semanario que teníamos allí que se llamaba El Pueblo, y ya yo escribía artículos de opinión
allí, ¿no? Y recuerdo que cuando yo vi aquello de Fidel Castro, con quien simpatizábamos todos todavía, y aquella comparación con Cristo, escribí un artículo donde dije que estaba bueno, que pudiera ser el mejor hombre del mundo, pero que no era Jesucristo, qué sé yo. Y claro, ahí empezaron mis problemas. Ahí empezaron mis problemas en aquel pequeño pueblo que yo quiero tanto, donde nací y viví siempre en Cuba, Unión de Reyes, ¿no? Bueno, y no hay que olvidar, señoras y señores, recuerden que tanto convenía el apoyo de los católicos que Fidel Castro en sus comparecencias de prensa, no sé si recuerdan, la medallita de la Caridad del Cobre, se hacía así el tonto para que las cámaras lo captaran con su medallita hablando ante la prensa y aquellos programas. O sea, esa era la situación, cómo empieza la historia de la Iglesia y la Revolución. Pero ¿qué sucede? Comienza, yo no sé cómo, yo no creo que la propia Iglesia promoviera aquello en sus inicios, aunque así había esa aspiración y esa esperanza. Comienza como una campaña para que, ahora que íbamos a tener las leyes buenas y nuevas, para que se permitiera que en las escuelas públicas de Cuba se enseñara religión. No se pedía exclusivamente religión católica, sino que se diera enseñanza religiosa de acuerdo a la religión que profesara la familia de los niños que estaban allí, ¿no? Y cuando empieza aquello, parece que entendieron que ya era tiempo de enseñar a sacar las uñas. Euclides Vázquez Candela, que era subdirector del periódico Revolución, el antecesor del actual Granma, ¿no?, publica un artículo el 2 de marzo de 1959, o sea que estamos hablando de marzo del 59, o sea, no había tiempo todavía ni de quitarse las lagañas, como decía mi abuela, ¿no? Pues ya se escribe un artículo que se llamaba Educación Romana, ¿para qué? Que no era una simple refutación de aquella campaña, era un ataque brutal contra la Iglesia Católica. Y ya ahí, pues, mucha gente empieza, espérate, ¿qué cosa es esto? ¿No? Por ahí empiezan las cosas, y empieza ya lo que pudiéramos llamar una etapa por la que tantos y tantos cubanos hemos pasado, ¿no? Que en unos duró más, en otros menos. A mí, la mía, gracias a Dios, pues empezó muy rápidamente, en que llega esa sesión de, oye, mira lo que está pasando, oye, mira, esto no es lo que se prometió, oye, que está haciendo, no, pero deja que Fidel se entere, tú verás, Fidel ahorita se entera y entonces él manda y arregla todo esto, ¿no? Y viendo aquellas cosas, lo que va pasando en los primeros meses del 59, viendo que a pesar de su historia reciente en la cuestión política, la lucha contra la Batista y demás, la Iglesia no es escuchada para nada, ¿no? Pues empiezan los temores, empiezan las prevenciones, y la Iglesia decide, la Acción Católica, los obispos, convocar un acontecimiento magno que fue el Congreso Católico Nacional, que tuvo lugar en la Plaza Cívica a finales de noviembre de 1959. O sea, antes de que se cumpliera el primer año de la Revolución. El Congreso Católico Nacional se promovió en toda Cuba, parroquia por parroquia, y era simplemente una gran concentración en La Habana de los católicos cubanos, pues para exponer sus puntos de vista y pedir las reformas necesarias y en apoyo a la reforma agraria. No se decía de esa manera, ¿no? Pero era lo que la gente más o menos entendía y pensaba, ¿no? La imagen de la Virgen de la Caridad, la auténtica, pues se trae desde el Cobre para la misa en La Habana, y aquella noche del 28 de noviembre, creo que fue, bajo una llovizna fría que todavía me la estoy sintiendo, fíjense si fue de veras algo tremendo, un mar de antorchas llameando, pues aquella misa fue increíble, todos los obispos, la imagen de la Caridad del Cobre, allí. Al final de la cosa más o menos aparece Fidel Castro con sus escoltas, todos los autos que lo llevaban y demás. Se dijo, se le aplaudió, aunque ya sin el entusiasmo de los primeros aplausos, y esto nunca se ha aclarado, pero el rumor que hubo después es que la pretensión de Fidel Castro era pronunciar un discurso al final de la misa, y los obispos se le cuadraron y le dijeron que no, que aquello era una ceremonia religiosa, la más importante de la Iglesia, y que no era lugar para
un discurso, qué sé yo. Eso se dijo. Al día siguiente, en el Congreso Católico Nacional, pues fue muy importante, fueron asambleas, ¿no?, donde la Acción Católica, los laicos se reunieron, obispos, distintas personas, pues hablaban del tema que fuera, qué sé yo. Pero yo recuerdo que al final de cada charla prácticamente, recuerdo en particular una que dijo el obispo de Matanza entonces, Monseñor Alberto Martín Villaverde, que era una figura muy importante en la jerarquía de la iglesia, un hombre, un intelectual tremendo, un hombre de una visión increíble. Había ido él personalmente a ver a Batista en su momento para pedirle que renunciara y se fuera. Ya saben que no se le escuchó. Pero bueno, al final de aquellas charlas, de aquellos planteamientos, la gente comenzaba a gritar ya: Cuba sí, Rusia no. Justicia sí, comunismo no. Revolución sí, comunismo no. Y de veras con una pasión tremenda, aquello fue una manifestación. En mí está que Fidel Castro y sus asesores, los que fueran allí, si es que tenía alguno, ¿no?, al ver aquella manifestación de fuerza de la iglesia, fue cuando ya decidieron, no. O sea, los planes que nosotros tenemos de acabar con esto, hay que acelerarlo. Esto tiene que ser ya, porque aquí hay ya una fuente de oposición que hay que atender. Comienzan ya los obispos a darse cuenta de cómo va la situación y empiezan a aparecer las advertencias. Aquí yo tengo un dato que está precisamente en el libro que Orlando mencionaba y que después yo les diré. Dice así: entre el 3 de enero de 1959 y el 2 de febrero de 1961, diferentes obispos emitieron al menos 22 declaraciones públicas, entre pastorales individuales, circulares, entrevistas y artículos de prensa, en los cuales se apoyaban los conceptos originales de la revolución, se reafirmaban los derechos del pueblo y los de la iglesia, y se advertía contra la influencia y las pretensiones de los comunistas. 17 de estos documentos fueron emitidos por el arzobispo de Santiago de Cuba, Enrique Pérez Serante. Conjuntamente, los obispos emitieron en ese tiempo 3 pastorales. La primera, titulada Al pueblo de Cuba, el 2 de febrero de 1959, concluía así: nos consuela, queridos hijos, ver que estáis en pie en defensa de vuestros derechos. Sabed que delante de vosotros están todos los arzobispos y obispos católicos de Cuba. Fin de la cita. La segunda pastoral fue emitida el 7 de agosto de 1960 bajo el título de Circular Colectiva del Episcopado Cubano. Cuando salió la tercera, Carta Abierta del Episcopado al primer ministro, doctor Fidel Castro, donde ya los planteamientos y el enfrentamiento era abierto, pues la confrontación entre la iglesia y el régimen se hizo crítica. ¿Qué fecha fue? La tercera pastoral esta fue el 4 de diciembre de 1960. O sea que terminando 1960 ya el enfrentamiento de la iglesia católica y el régimen castrista era abierto y, o sea, duro y sin guante, como dicen por ahí, ¿no? Bueno, ¿qué va pasando con los católicos? Sufrimos hostigamientos, sufrimos persecuciones. Cuando íbamos a entrar a la iglesia para la misa, siempre había algún miliciano o varias milicianas, pues a la entrada de puerta, anotando los nombres de los que entrábamos a la iglesia, ¿no? Medidas de intimidación. Eso va progresando y deviene ya en ataques pues abiertos. Por ejemplo, se convoca, como la iglesia siempre está en plazas, más o menos, en gloria, qué sé yo, pues se establecen festejos populares a la hora de la misa, se llevan orquestas para que con su bulla impidan que los fieles oigan lo que está diciendo el sacerdote, se arresta a este por un rato, se arresta al otro por un par de días, una campaña tremenda de intimidación. Comienzan expulsiones de sacerdotes individuales y calladas de lo que está pasando, qué sé yo, y se funda, o tratan de, lo fundaron, pero sin éxitos posteriores, una asociación a la que nombran con la cruz y con la patria, y solo consiguen que un sacerdote cubano, un sacerdote de apellido Lence, creo que el nombre era Germán Lence, no me acuerdo bien, pues aparezca como dirigente de esa organización, que era lo que pretendía hacer, era pues crear un cisma, separar a la iglesia cubana de Roma, de la iglesia católica. Y hay que decir, para gloria,
de la Iglesia Católica en su conjunto en Cuba que nunca pudieron lograr eso. A pesar de las presiones, de las persecuciones, de lo que pasaron sacerdotes, no lograron nunca que la Iglesia cubana renegara del Papa, se enfrentara a sus obispos. No, hubo una unidad de veras admirable en ese sentido, porque ustedes saben que a la hora de chantajear, de presionar, de lograr atemorizar a la gente, los comunistas son maestros en ello, los castristas lo son, pero no tuvieron éxito en esta cosa. Muchos católicos, la agrupación católica universitaria, que era de los jesuitas, del Colegio de Belén y demás, de la propia Acción Católica Cubana, muchos de los cuales habían sido militantes también de la lucha contra Batista, en el directorio democrático, del directorio estudiantil y en lo demás, pues empiezan, a retomar la actividad antigubernamental. Lo que esta vez ya no era Batista, era la misma revolución que se había defendido y por la cual se había luchado. Y claro, lógicamente se sabía, ¿no?, que estaban luchando. Sacerdotes escondían a personas que estaban huyendo, los ayudaban a trasladarse de un lugar a otro, no participaban activamente en lo que pudiera llamar acciones políticas, pero sí hacían lo que han hecho tradicionalmente los verdaderos sacerdotes en ese tiempo: ayudar al que huye, esconder al perseguido, buscarle la solución a esos problemas, ¿no? Cuando llega a Playa Girón, la expedición de Playa Girón, que todos recordamos tanto, pues, como saben, fue presa media Cuba, ¿no? O sea, en la madrugada anterior a cuando ya ellos sabían del desembarco, pero los cubanos no, porque los que estábamos comprometidos con la lucha nos quedamos esperando que nos avisaran. Todavía estamos esperando, no pasó nada. Así que Eduardo estaba desembarcando allá en Bahía de Cochino, yo estaba en Unión de Reyes esperando que me avisara para ver cómo nos sumábamos, pero no ocurrió eso. Y mi tía Hortensia decía que habían prendido a todo el que estaba vestido limpio. Y efectivamente fue más o menos algo así lo que pasó, ¿no? Entre ellos arrestaron a muchos sacerdotes. Monseñor Román cuenta, está en el libro, cómo a él lo arrestaron, al igual que a todos los sacerdotes. Lo fueron recogiendo en distintas parroquias, lo llevaron para la ciudad de Matanza, porque era un sacerdote de la diócesis de Matanza, a un estadio, en un lugar que no recuerda bien. Ahí estaban los sacerdotes. Entonces a los sacerdotes especialmente, pues les dijeron que los iban a fusilar, como a todos los demás. Les llevaban milicianas para que se metieran con ellos. Imagínense ustedes lo que les dirían, ¿no? Precisamente todas las implicaciones sexuales que puedan haber en esto y demás, el acoso, la intimidación. Para hacer sus necesidades tenían que hacerla en medio del estadio, en un hueco en la tierra, a la vista de todo el mundo. Si eso es humillante y penoso para cualquier persona, un sacerdote, imagínense ustedes, pues lógicamente que es una... Bueno, todo eso pasa, y cuando pasa, desgraciadamente, que sucede lo que sucedió en Girón, vuelven otra vez, han votado a muchos sacerdotes, a ellos los asignan en distintos lugares, tienen que atender entonces varias parroquias a la vez, pero así sigue la cosa. El 8 de septiembre de 1961, pues, 8 de septiembre, fecha de la fiesta de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba, siempre se celebra en la parroquia de la Caridad, en La Habana, pues se acostumbraba a hacer la procesión en el domingo más cercano a la fecha, precisamente para que las personas pudieran ir, y ese año pues correspondía al 10 de septiembre, domingo. La procesión era muy conocida, muy popular. El párroco de la Iglesia de la Caridad en La Habana, la que está en San Luis Manrique, era entonces Eduardo Bosa Más Vidal, que había sido nombrado obispo auxiliar de La Habana y rector de la Universidad de Villanueva. Y pues cuando van a buscar el permiso para la procesión, que siempre era a las 4 de la tarde, todo el barrio, todos los que iban sabían, les dan el permiso, pero para las 7 de la mañana. Entonces, una procesión un domingo a las 7 de la mañana, cuando todo el mundo está, pues... Y claro, como que la intención era clara de buscar la confrontación, el obispo decide que no, que a esa hora no saca la procesión. A pesar de que se anunció, perdón, se anunció que no iba a haber procesión,
Pues en la puerta del templo se pusieron los anuncios y demás. Pues la gente fue a las 4 de la tarde de ese domingo para la iglesia, porque unos porque no lo sabían y otros porque aunque lo sabían dijeron, no, nosotros vamos para allá, la Virgen tiene que salir. Y la Virgen tiene que salir. Y aquello se convirtió en un mar de gente. Muchos católicos de verdad, gente devotos de la Virgen, porque y ustedes saben que la devoción de la caridad, ya hablamos de eso, ¿no? Como es entre los cubanos, pero otros muchos también porque sabían que era una manera de decirle al gobierno, ¿no? A la dictadura ya de Fidel Castro, estamos al lado de la iglesia, apoyamos a la iglesia, o estamos simplemente en contra tuya, queremos, o sea, que era un acto religioso, pero las connotaciones políticas que tenían eran inocultables, no porque nadie quisiera que fuera así, sino porque las circunstancias lo estaban forzando. Para hacerle el cuento corto, porque ya le digo que la historia es larga, se anuncia que no, que la imagen no sale, qué sé yo, y un muchacho, Arnaldo Socorro, 20 años tenía entonces, Arnaldo Socorro Sánchez, que era miembro de la Juventud Obrera Católica, un muchacho de familia muy humilde, de mi propio pueblo de Unión de Reyes, o sea que yo conozco bien una familia humilde, muy trabajadora, muy buena, que se habían ido para La Habana unos años antes buscando mejores oportunidades de vida y de trabajo. Arnaldo no se sabe cómo se hace de un cuadro de la Caridad del Cobre, lo eleva sobre su cabeza y echa a caminar. Y todos aquellos que estaban allí esperando empiezan a seguirlo. Delante de todo el mundo, sin disimulo ninguno, un miliciano coge una metralleta y mata a Arnaldo. Lo tirotea ahí en el medio de la calle y él cae muerto con el cuadro de la Virgen encima, manando sangre. Empieza el tiroteo, empieza la gente a correr, los gritos, qué sé yo, pero Arnaldo muere. Cuando la familia está velando a este muchacho en una funeraria habanera, no recuerdo en cuál, pues llega un destacamento de soldados, de milicianos, y les dicen simplemente, el entierro es suyo, pero el muerto es nuestro. Y pues quitan a la familia, toman ellos posesión de la cosa, y lo entierran como un joven revolucionario que había sido asesinado desde la iglesia por el padre Agnelio Blanco, que era uno de los sacerdotes que servía allí junto con Monseñor Bosa, y que entre paréntesis estaba en Isla de Pino el día de la procesión, así que parece que el arma con la cual había matado pues tenía un alcance tremendo, ¿no? Bueno, salen en la prensa castrista, que era la única que había ya, porque ya no había prensa libre en Cuba, pues sale todo aquello de los curas falangistas, de que han asesinado a un joven obrero, etcétera, etcétera. El duelo lo despide, si no recuerdo mal, Leonel Soto, que era el secretario general de la CTC, impuesto por ellos, con toda aquella... Pero ya, claro, ya la situación era, ahí arrestan a un montón de católicos, los meten en la cárcel, a todos los cuales al final le echaron 9 años de prisión, que la mayoría de ellos los cumplió hasta el último día, miembros de Acción Católica, todos, qué sé yo, por la conspiración de la procesión, que eran ellos mismos los que lo habían, ¿no? Okay. Pero así eran las cosas y ante el mundo entero era esa la situación. Eso les digo. Ay, muchas gracias. Muy bueno. Sobre todo muy suavecito. Bueno, en fin de cuentas, esto ocurre 10 de septiembre de 1961. De ahí en adelante empieza a recoger curas. O sea, Monseñor Román, cuando me relata aquello, él está en Colón, Matanza, porque después de la situación se puso tan mala que los dejaron, simplemente les pidieron a los sacerdotes, o sea, el obispo le pidió a los sacerdotes que no se quedaran solos en su parroquia, sino que a la hora de dormir fueran a algún lugar y durmieran todos juntos, los de diferentes pueblos cercanos, etc. Él estaba en Colón con otros sacerdotes allí llegaron, lo buscaron, qué sé yo, vamos, él no sabía para qué. Paran en Cárdenas para recoger a otros curas y sumarlos a aquellos, no sabían para dónde lo llevaban. Y hay un episodio muy bonito, que yo lo cuento ahí, claro, fue el que me lo contó, ¿no? Cuando van a Cárdenas, recuerdo otro sacerdote, él se da cuenta, Monseñor Román, de que en la capilla no habían recogido el Santísimo, o sea, estaba allí todavía el Santísimo, y él le pide permiso a los 2 soldados que se lo llevaban con sus armas, qué sé yo, que le permitieran, pues,
consumir las hostias, qué sé yo. Aquellos 10 años que era, se lo permiten, se quedan abajo, él va, tiene que comer, si dice que había muchas hostias, se las tiene que consumirlas todas, qué sé yo, para que no fuera a haber una profanación. Y él me contaba cómo, cuando termina, que vio la cara de aquellos soldados militares que no sabían ni idea tenían de qué es lo que estaba pasando allí, pues él les explica todo. Esta es la hostia, que aquí está, creemos que aquí está Jesucristo presente, que nos dijo esto y lo otro. Y me dice, fue la última catequesis que di en Cuba. Bueno, lo llevan a él y a otros sacerdotes más para el castillo de San Severino, una prisión, bueno, un viejo fuerte español, que como decir en la cabaña en La Habana, el castillo de San Severino, y allí los ponen prisioneros, no sabía lo que era. A los pocos días, 2 o 3 días, se lo llevan entonces para el puerto de La Habana y les apuntan. O sea, no, esto no es una escena de película, aunque debiera ser una escena de película. Con las metralletas, suban. Entonces, con lo que tenían puesto, sin un pasaporte, sin un papel que los identificara, sin nada en absoluto. Así 130 sacerdotes en el barco Covadonga. Al último que traen es al ya obispo, Monseñor Bosa Masvidal, a quien habían tenido en el G2 no sé cuántos días, patilludo, sucio, después de interrogatorios, como son los interrogatorios de ellos, tratando de aniquilar la personalidad. Pues llega con un destacamento grande para que suba la escalerilla hacia la cubierta del barco. La tripulación se da cuenta de que es Bosa quien trae el obispo, y bueno, pues la tripulación se cuadra. La entrega de él, el capitán del barco pues se inclina para besarle el anillo, qué sé yo, pedirle el anillo, y cuando acaba, Bosa se vuelve y mira hacia abajo donde están todos los carros de la policía, los milicianos, todos los, y les da la bendición. Yo digo que son escenas de película, ¿verdad? Pero las vivimos nosotros los cubanos. Son cosas que pasaron en nuestra patria, ¿no? Que quizás esta o la otra no la vimos nosotros con nuestros propios ojos, pero otras semejantes en cuanto a lo que estaba pasando en Cuba las teníamos delante de los ojos. Nadie nos lo contó. Eso marca un antes y un después en la historia de la iglesia. O sea, de 700 y pico sacerdotes, casi 800 que había en Cuba para atender las diferentes parroquias, se quedan en más o menos 200. Las órdenes religiosas expulsadas de Cuba, las monjas, dejan eso sí a las hermanitas de la caridad en el leprosorio del Rincón, porque era mejor que las hermanitas atendieran a los leprosos que no otras personas, ¿no? Cosas de ese tipo son las que suceden. Pero el caso es que esa situación, pueden ustedes imaginarse cómo dejaba a la Iglesia Católica en Cuba como institución. Todo esto tiene una parte que tenemos que reconocer y asumir, ¿no? Antes de que estas cosas ocurrieran, cuando empieza el enfrentamiento vivo, candente con la Iglesia, muchos cubanos, y yo lo experimenté en mi propio pueblo, en mi parroquia, yo lo veía, ¿no? Amigos nuestros, que eran católicos, eran carne bautizada, como decía un franciscano amigo mío, ¿no? Eran carne bautizada, católicos, o como dicen otros, católicos de ruedita, ¿no? Porque lo llevaron en el cochecito a bautizarlo, lo llevaron en el carro a casarse, y después en el carro fúnebre. O sea, no eran religiosos, no eran militantes de la iglesia, pero muchas de aquellas personas, cuando la enfrentación empiezan a acudir a las iglesias, ¿no? También por lo mismo que habíamos dicho antes, para respaldar a la iglesia y demostrar su inconformidad con el régimen, lo que estaba pasando en Cuba, y es verdad que ahí hubieron mucha gente que dio testimonio tremendo. Cuando ya la situación se pone de esta manera, que es persecución abierta, que votan a todos los curas, que cierran iglesias, que todo ese tipo de cosas sucede, hubo católicos ejemplares que a riesgo de sus vidas y a riesgo de lo que fuera, se mantuvieron fieles. Las que se quedaban sin cura, había siempre una viejita, una maestra, o un muchacho, o un anciano, que se habían quedado con la llave, abrían la iglesia, y como no había sacerdote y no podía haber misa, pues rezaban el rosario, lo que fuera, acompañado de 3 o 4 personas. La mayoría de nuestro pueblo, la mayoría de nuestra gente, viendo la situación que había, fue corriendo a su casa,
quitaron de la sala el cuadro del Sagrado Corazón y escondieron la estampa de Cachita y la metieron en el último cuarto, la escondieron bien que no la vieran, qué sé yo, y abandonaron a la iglesia, a la institución. Perdón, fue otra etapa dolorosa que me tocó vivir directamente también en esa circunstancia de dirigir el rosario con 3 o 4 personas. Pero 3 o 4 personas, déjenme decirle, admirables. En la mayoría de los casos que yo conocí, gente sencilla, humilde, pura gente de fe, que dijeron, bueno, si me matan, me matan, si me quitan el trabajo, me lo quitan, lo que yo ver, y mantuvieron. A esas personas se les reconoció de una manera muy especial cuando el Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, fue a Cuba en aquella visita memorable. Todas las personas que ustedes vieron en aquellas misas que televisaron en las diferentes ciudades de Cuba donde estuvo el Papa, a las cuales el Papa le dio la comunión él mismo y le saludó, eran esas personas, las que quedaban vivas. Fueron las que se escogieron para que recibieran la comunión del Papa. O sea, esto no se publicó, no se dijo, pero fue una manera que supimos después de reconocer el mérito de esos católicos que habían hecho. Bueno, ¿qué pasa entonces? Que desde el año 62, o sea, el año siguiente a la expulsión de los sacerdotes en el Covadonga, del 11 de octubre del 62 sucede algo tremendo, impensado en la Iglesia Católica, ¿no? Juan XXIII, que lo habían elegido a finales de 1958 como papa, porque era un viejito campesino que tenía 77 años cuando lo eligieron, ¿no? Y que todos decían que era un papa de transición para que se muriera pronto y viniera entonces otro, qué sé yo, no iba a pasar nada. Se aparece nada menos que convocando un concilio ecuménico, que desde los 1500 no se había hecho otro en la iglesia, desde el concilio de Trento. Todo el mundo boca abierto, ¿no? Pero aquel acontecimiento puramente religioso, que se extiende hasta diciembre de 1965, concentra todas las fuerzas de la Iglesia Católica, porque era un acontecimiento que hacía siglos que no se hacía dentro de la Iglesia y que era en realidad una puesta al día de la Iglesia, con católicos que estaban a favor de la reforma, con católicos que se oponían, muchos de ellos hasta el día de hoy se oponen, muchos no, por lo menos unos cuantos, hasta el día de hoy se siguen oponiendo a los cambios, porque siempre hay una resistencia al cambio tremendo, lo que fuera. Que lo que quiero decir con esto es que la Iglesia tiene ante sí un fenómeno interno tan tremendo que quizás eso hizo que descuidara un poco, que no tuviera para ocuparse de otras cosas, vamos a decirlo de esta manera, ¿ok? También hay una marcada diferencia a partir de entonces en lo que se venía siguiendo en cuanto a las relaciones de la Iglesia con el mundo comunista, que había sido una de puro enfrentamiento y de un costo tremendo para la Iglesia, ¿no? O sea, se va ganando terreno una mentalidad que es mejor contemporizar con todo tipo de gobierno, ¿no? Para que la Iglesia pueda sobrevivir y cumplir su misión de evangelizar independientemente de otra cosa. Eso va ganando. En Cuba, mientras tanto, los templos están vacíos en aquella situación que yo les decía de la poca fidelidad de una gran parte de nuestro pueblo a la Iglesia. Cuba está en aquellos tiempos sufriendo un proceso de descristianización tremendo, se prohíbe la Navidad, la celebración de la Navidad. En mi pueblo, el 24 de diciembre, casa de la cual salía el olor a carne de puerco, iban y lo prendían. Esto no es exageración. Esto algunos dicen, bueno, esos cubanos de Miami, que no, estos cubanos de Miami que dicen la verdad de lo que pasó, que no estamos haciendo historia, ¿no? Es lo que vivimos, ¿no? Semana Santa igual, pues se eliminan esas celebraciones. Los cubanos empiezan a cambiar los nombres de sus hijos y ya no son José Manuel, no, ni cosa por el estilo. Empiezan a hacer, pues, algunos nombres como Pavel, como Tatiana, nombres soviéticos, porque éramos grandes amigos de la Unión Soviética, que era nuestra hermana fraternal. De las cosas, comienzan a hacer combinaciones de nombres para no acudir al calendario católico, y eso deriva después
hacia lo que ha sido conocido después como la generación Y, ¿no? En que todos los nombres son con Y. Y a veces yo a muchos de mis compatriotas, ¿no?, de esa época, cuando me dicen fulanito de tal, Yusmani, no sé qué, ven acá, ¿es hombre o mujer? Porque no puedes identificar el género por el nombre, ¿no? Pues bueno, hasta dónde llega la cosa, ¿no? Hasta dónde llega la cosa. Los muchachos se los quitan a los padres a corta edad para enviarlos a la escuela, al campo. El propósito era, pues, romper el vínculo familiar de alguna manera para que la revolución fuera quien los educara y los formara. Y la iglesia cubana cae en lo que ustedes recordarán, durante mucho tiempo se identificó en el mundo con la iglesia del silencio, que era como se le llamaba a la iglesia de los países detrás del telón de hierro. También frases que ya no se usan, ¿no? Gracias a Dios el telón de hierro ya no existe. El nuestro es de bagazo, pero ha demostrado una fortaleza increíble, más que el de acero. Pero bueno, en definitiva, esa es la situación. En 1964 hay un hecho que retrata hasta qué punto llegaba el enfrentamiento con la Iglesia Católica, la persecución en la Iglesia Católica. Fidel Castro tuvo la habilidad de no matar a ningún sacerdote, pero sí hay que decir que muchos militantes católicos murieron por su fe. Quien lea, por ejemplo, las cartas de despedida de fusilados como Virgilio Campanería, como Alberto Tapia Ruano, como otros más, ven que son hombres comprometidos con su fe, porque dejan cartas donde perdonan a sus enemigos, donde se despiden de su familia, donde ratifican su lucha por la fe y por la patria, y mueren gritando ¡Viva Cristo Rey! Eso en cualquier lugar del mundo, y de acuerdo a la definición que hace la Iglesia, son mártires de la fe. Cuando lo reconozcan, yo no creo estar por aquí para presenciarlo, pero yo sé que llegará ese día. O sea, que eso no se puede ignorar. En 1964 ocurre un hecho que marca muy significativamente esto, ¿no? Desde que expulsaron a los sacerdotes, no habían permitido que ingresara en Cuba más sacerdotes. A finales del 63, por ahí, gestiones de la Iglesia, del Vaticano, qué sé yo, logran que se produzca una pequeña suavización en eso, y que el régimen castrista permita que entren a Cuba nuevos sacerdotes. Muy poquito. Y cuando digo poquito, dijo 3, 4, 5, no más que eso, no. Entre los que le permiten entrar, hay un sacerdote cubano de 22 años, franciscano, que estaba ya preparándose para irse de misionero a Japón, y a última hora su superior le dice, no, te vas para Cuba. Y perdóname, dijo él, no, si yo he encantado, si yo lo que quiero... es el padre Miguel Ángel Loredo, como le digo, 22 años, franciscano, un artista de una sensibilidad tremenda, poeta, y un hombre de gran carisma, de gran atractivo en la juventud sobre todo. Lo mandan para Cuba, y en poco tiempo, pues, Loredo tiene pues toda una feligresía de muchachos jóvenes que se encantaban de seguirlo, de qué sé yo, y aquello era algo ya que no podían permitirlo. En aquellos días de 1964, un cubano secuestra un avión de Cubana de Aviación, era de apellido Betancur el hombre, para que desviarlo hacia aquí, hacia Miami. Pero fracasa en el intento, no lo engañan. O sea, el piloto le dice, sí, qué sé yo, levanta vuelo, le dice que viene para Miami, pero lo que hace es que aterriza de nuevo en Rancho Villeno. Cuando aterrizan, el hombre ve aviones soviéticos en el aeropuerto y se da cuenta de que no estaba en Miami, que estaba en La Habana. Él logra escaparse de allí del avión, él mata al piloto, pero puede milagrosamente escaparse de allí, y toda la fortaleza del régimen se vuelca en encontrar a este hombre que ha matado a un piloto héroe Inesperadamente, y a través de uno de aquellos jóvenes que seguía al padre Loredo y que se hizo un amigo de él, pues se le aparece un día con que el hombre, el prófugo aquel, estaba allí en la iglesia, que había que esconderlo, que qué sé yo, qué sé cuándo, no habían pasado ni
par de horas se aparece allí toda la policía y capturan a este asesino contrarrevolucionario al cual los curas de allí de la iglesia de San Francisco en Cuba y Amargura, miren qué esquina más profética, pues en Cuba le estaban dando protección. El padre Loredo lo meten en la cárcel, lo condenan a 10 años de prisión, una treta completamente fabricada por ellos, y el hecho, claro, era la manera de salirse de aquel cura que tanto arraigo tenía en la juventud. Algo que hubieran conseguido con hablar con el obispo y decirle, mira, queremos que usted se vaya, que iba a ser el obispo, no tendría que decirle que sí. Pero bueno, lo quisieron hacer de esa manera. Esto nos da la medida de cómo andaba la situación en Cuba. A aquello vienen los cambios del concilio, vienen los cambios de política del Vaticano. El nuevo secretario de Estado, Monseñor Casaroli, tiene una política de Ostopolic, no sé si se acuerdan del término, ¿no?, que pretendían pues contemporizar con los regímenes comunistas. Además, hay que recordar que va avanzando, estamos llegando a los 70, qué sé yo, y ustedes, aunque todos eran muy jóvenes entonces, estoy seguro que haciendo un esfuerzo de memoria se van a recordar que, por ejemplo, nosotros los cubanos aquí en Miami, los que persistíamos en la denuncia contra el régimen y hacer lo que se podía, nos afirmaban categóricamente que el mundo entero iba para el comunismo, que no había manera de escaparse de aquello porque era lo que estaba pasando en muchos países del mundo. Después los acontecimientos en Vietnam, en Nicaragua, pues parece que van confirmando esa teoría, y había una fuerte corriente de opinión dentro de la iglesia, dentro del Vaticano, que sí que había que prepararse para una nueva catacumba porque el mundo iba para el comunismo. O sea, que ese era el marco mental, a ustedes se lo tienen que haber dicho igual que a mí, ay, no sigas en esa bobería, lo que hay, porque mira que viene el comunismo para todo el mundo, qué sé yo, ¿no? O sea, eso va contra allí. Envían un nuncio para Cuba, a Monseñor Cesare Sacchi, que en Cuba le conocían como Sacchi, y Sacchi pues era un convencido de esa política. Sacchi pues, qué sé yo, ya murió, y uno tiene que concederle el beneficio de la duda y pensar que a lo mejor pensaba que estaba haciendo lo correcto, ¿no? Pero Sacchi llega incluso, cuando llega la famosa zafra de los 10 millones en el año 1970, a mandar a los seminaristas para los cortes de caña, para ayudar en el esfuerzo. Hay que decir que los católicos fieles que quedaban en Cuba detestaban tremendamente aquello. O sea, no es solo nosotros, no, detestaban tremendamente aquella actitud de que se mandara a los seminaristas a cortar caña, de que se asumiera aquel tipo de posición. Hay que adaptarse para poder seguir evangelizando, qué sé yo, decían. Y la iglesia, que había sido la iglesia del silencio, que se tiene que mantener callada durante tantos años, bajo la influencia de Sacchi precisamente, pues en 1969, abril 10 para ser exacto, rompe aquel silencio y publica una nueva carta pastoral, tomando como excusa la reunión famosa de la Iglesia Latinoamericana en Medellín, Colombia, donde habla del desarrollo y de todo ese tipo de cosas económicas, pero la pastoral aquella era simplemente para condenar el embargo de Estados Unidos contra Cuba. O sea, era tristemente haciéndole carantoñas al régimen, ¿no? Pensando pues a ver si así se ganaban la benevolencia del régimen. La iglesia va sobreviviendo ahí, pero malamente, ya le digo, en un letargo. Hay pequeños avances en eso de que dejaban entrar algún sacerdote, alguna monjita, muy a granitos así, qué sé yo. En 1980 viene el Mariel, no tengo que recordarles aquello, creo que nadie lo ha olvidado. Y el Mariel produce también un efecto negativo para la iglesia, y lo mismo pasó cuando los balseros, lo mismo, en el sentido de que la poca gente que iba regresando a la iglesia y de alguna manera se iba integrando, que no eran tantos, pero bueno, era mejor que lo que había ya en los 60, pues aquella gente, ante la oportunidad, se va de Cuba, como es lógico, los templos se vuelven a quedar vacíos absolutamente, ¿no? Y yo lo he buscado, pero no lo he encontrado. Yo estoy casi seguro, que lo recuerdo, de que en aquella oportunidad
el que sería después el cardenal Ortega, que era entonces obispo de Pinar del Río, me parece algo así, pues emitió una declaración o lo entrevistaron, algo de eso, en el cual condenaba explícitamente los actos de repudio, de que aquello no podía ser, qué sé yo, y claro, era lo menos que se podía hacer, fuera cual fuera la situación, si lo que había en Cuba era, qué sé yo, era de veras la barbarie en las calles, ¿no? A mi familia le hicieron un acto de repudio, que eso fue tremendo, ¿no? Y así mucho más. Bueno, en 1981, nombran al entonces obispo de Pinar del Río, Monseñor Jaime Ortega y Alamino, que era obispo de Pinar del Río, como arzobispo de La Habana. Por lo que yo he podido conocer, el Monseñor Ortega tenía gran arraigo, había sido hasta ese momento, pues uno de los que de vez en cuando decía algo en contra del régimen, muy suavecito, o tenía algunas acciones de protección para los fieles y demás. El caso es que su nombramiento suscita ciertas esperanzas. Un hombre más joven, el anterior obispo, Monseñor Oves, en un caso tremendo, había sido obispo de La Habana en aquellos años, aquella situación tan tremenda, le desbarataron los nervios. Le desbarataron los nervios de una manera que tuvo que renunciar al arzobispado ya en los últimos años y pudo venir para acá, para Miami, donde murió igualmente enfermo. O sea, acabaron con él, hay que decirlo de esa manera, ¿no? Esa es la situación. Bueno, pero, ¿qué pasa? La situación aquella de postración de la iglesia, de no poder cumplir su misión, de que no hay bautizo, de que nadie se casa por la iglesia, de que las misas están vacías, llega un momento en que los obispos empiezan a concienciar, bueno, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Porque así no podemos seguir. Y surge en Cuba rápidamente una reunión que se llamó el ENEC, Encuentro Nacional Eclesial Cubano, que lo que hizo fue movilizar a los católicos, sacerdotes, fieles católicos y demás, de toda Cuba, en una reunión, un congreso donde se fue analizando, yo diría que era, bueno, esta es la situación que tenemos, pero nuestra misión es evangelizar. ¿Qué hacemos? O sea, fue como un despertar en ese sentido. Dijo, bueno, fue una adaptación eclesiástica de lo que dicen aquí, si la vida te da limones, a limonada, ¿no? Y ellos tenían limones de sobra, y dijeron, bueno, así, en estas circunstancias, hay que moverse un poco más, y hay que... y así lo hicieron, ¿no? O sea, se produce en aquella reunión, pues un encuentro, los católicos ven que, aunque no son tantos, no son tan pocos tampoco, mucho más los dispuestos a participar en una cosa como esta. Ahí hay enfrentamientos, de alguna manera, entre el arzobispo Ortega, entonces, y Osvaldo Payá Sardiña, que ustedes saben, fue el fundador del Movimiento Cristiano de Liberación, un católico integral, para mí uno de los mejores hombres en todos los sentidos que ha dado Cuba en años recientes, un verdadero patriota, un hombre valiente, un hombre muy claro, ¿no? Y se producen algunos enfrentamientos allí porque Payá, como católico laico comprometido, quería que hubiera un documento más crítico con la situación. Ortega no quería de ninguna manera, porque la filosofía era, no te metas con esta gente, a ver si podemos pasar, y aunque sea seguir bautizando y seguir predicando un poquito y qué sé yo, qué sé cuándo, ¿no? Bueno, en fin, el documento final del ENEC, yo lo tengo, es bueno, hace un recuento de la historia de Cuba. A mí no me gustó, debo decirle, fue una de las tantas decepciones, porque al final, aunque se celebra mucho, al final el tono del documento, al hablar de la iglesia y Cuba y qué sé yo, es un tono de súplica al gobierno, como decirle, estas no son las palabras, mira, nosotros los católicos no somos tan malos, nosotros podemos cooperar, déjennos, ese tipo de cosas que, y le digo, aquí están los sentimientos, ¿no? Si el razonamiento frío dice, bueno, a lo mejor esta era la única manera de eso, el sentimiento dice, no, caray, eso yo no me cabe en la cabeza, ¿no? Bueno, sigue así la cosa, y viene entonces, se moviliza la iglesia, hay algún resurgimiento un poco, dejan entrar algunos sacerdotes y monjas. Viene entonces un acontecimiento que no ocurre en Cuba, ocurre aquí, en Miami.
que es la visita de Juan Pablo II a Miami. Yo no le voy a dar todos los detalles porque no saldremos de aquí más nunca, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Ya desde entonces se venía gestionando a ver si el Papa podía ir a Cuba. Y le daban larga y no respondían, y sí que no, qué sé yo. Y entonces la visita de Juan Pablo II a Miami está marcada por las gestiones que se hacían para que le permitieran ir a Cuba. Y es por eso que esa visita se trata de que no se interprete como una visita a los exiliados, sino a los Estados Unidos, a Miami. Es por eso que, para dolor nuestro tremendo, todavía me duele cuando lo digo, Juan Pablo II no fue a la Ermita de la Caridad. No tenía tiempo. Se reunió con Reagan, el presidente, en el Vizcaya, que está al cantillo un gallo de la ermita, ¿no? Aquello fue un golpe tremendo, una decisión muy grande. Muchas de estas cosas de la relación de la iglesia en Cuba y la relación con Miami, yo las tengo en la biografía de Román, que, como dijo, esto no es un anuncio publicitario, pero sí debo decirlo, ¿no? Ahí yo relato, porque me lo contó Monseñor, unas cosas y otras las viví yo mismo, que estaba al lado de él en la Ermita de la Caridad. Pues allí hay muchos datos. La visita de Juan Pablo II a Miami, la visita de Juan Pablo II a Cuba, el enfrentamiento de Monseñor Román y Monseñor Bosa Masvidal con el cardenal Paulo Evaristo Ans, arzobispo de Sao Paulo, quizás en su momento la figura más importante de la iglesia latinoamericana. Se le ocurrió a este buen señor, ¿no?, a enviarle una carta a Fidel Castro por el 30º aniversario de la Revolución, felicitándolo y diciéndole cómo qué bueno que la doctrina social de la iglesia se estaba implementando en Cuba. Román y Bosa y San Pedro, el obispo, le contestan, como que no contesta, hacen pública la carta, y aquello provoca, imagínense, que un curita cubano de Miami, obispo auxiliar, critique públicamente o le llame la atención al cardenal más importante de toda América Latina, requería valentía y patriotismo de parte de Román y de Bosa, y lo hicieron. O sea, detalles de eso están en el libro narrado, donde se puede ver la conexión de la situación de la iglesia en Cuba y la iglesia de Miami, lo que venía pasando aquí. Es toda una trama que, tengo que volver otra vez, parece una película, ¿no? Pero ahí está todo eso que les puede dar una idea a ustedes de cómo era esa situación. Juan Pablo viene a Miami, en el 87 fue cuando vino a Miami. En el 89 se produce un acontecimiento que ha sido bautizado en el aporte mayor o único del régimen castrista al idioma español. Ustedes que son académicos de la lengua, se produce, como dijeron allá, el desmerengamiento de la Unión Soviética. Y entonces, pues, eso tiene una repercusión tremenda, lógicamente, en Cuba, en el mundo comunista, y provoca, pues, lógicamente, Castro tiene, ahora no es solo la iglesia la que tiene que sobrevivir, ahora es Castro también el que tiene que sobrevivir, ¿no? Y viene todo lo que ustedes conocen de el periodo especial, lo demás. En octubre del 91 se produce el 4º Congreso del Partido Comunista de Cuba, y es en él donde decide el régimen castrista que los creyentes pueden ser aceptados como miembros del Partido Comunista de Cuba. Muy interesante, en aquel momento los obispos publican una declaración en la que dicen que han escuchado eso, que un partido político es muy libre, ¿no?, de poner sus propias reglas, quién puede pertenecer y quién no, pero que hacerle para los católicos no pueden pertenecer al Partido Comunista. Porque es una cosa, o sea, que fue un documento valiente que no se difundió mucho, qué sé yo, pero que sí enseguida condenaron eso los obispos. Viene algo que sí marca un hito, ya en la cuestión de la iglesia y el Estado en Cuba. El 8 de septiembre de 1993, los obispos católicos, pues, emiten una carta pastoral titulada El amor todo lo espera, que
es un documento tremendo, valiente. Yo no sé qué les pasó, que tomaron la noche antes, qué sé yo, pero bueno, se despertaron, hicieron esa donde, vaya, la que cualquiera de nosotros hubiera escrito y firmado, denunciando la situación en Cuba, diciendo cuál era la verdad de Cuba, pidiendo las reformas necesarias en Cuba, qué sé yo. Aquello tuvo un impacto tremendo, la gente se la bebió en Cuba porque antes de publicarla se buscó la manera de que se mandaran recursos allá para que se pudieran imprimir bastantes ejemplares de la carta pastoral, porque de otra forma no lo iban a tener, y fue tremendo. Aquí tuvo muy buena acogida, fue de ver un gesto muy valiente. Fidel Castro estaba en Brasil cuando ocurre esto y mete un discurso de eso de arrancapescuezo, en el cual dice que han publicado eso los obispos, que nadie se equivoque, que esos son enemigos que tiene la revolución, que han estado agazapados, pero que nunca han dejado de ser enemigos. Tenía razón, ¿sabes? No se lo diga a nadie, pero es verdad. Es verdad que era así la cosa, ¿no? ¿No? O sea, una cosa es yo vivo contigo y otra yo te quiero mucho, ¿no? No es la misma situación. Pero bueno, así es, ese es el ir y venir de la situación de la iglesia en esto. En 1909, algo que me llama mucho la atención, y este es un misterio que sí, yo por lo menos no he podido descifrar. Esto se produce en el 93. En el 94, Juan Pablo II nombra cardenal al obispo Ortega, al arzobispo de La Habana. Lógicamente, la situación se había agravado de nuevo con la iglesia por la carta pastoral, y aquello se interpretó como un gesto del Papa de apoyo a la iglesia de Cuba, que es verdad que lo era en aquellos momentos. Pero estamos hablando de que esto ocurre en el año 1994. Y en el 98, solo 4 años después, Juan Pablo II va a Cuba, se autoriza la visita de 97. O sea, que en el momento en que más grave se pone, retorna a ser la situación entre la iglesia y el régimen, en muy poco tiempo después eso cambia y se permite la entrada de Juan Pablo II a Cuba, ¿no? Esto tiene que haber sido alguna necesidad muy grande tenía el régimen de apoyo internacional o de lavar imagen o de lo que sea para que hubiera permitido esto, ¿no? Algo que quiero mencionar porque lo merece, en el año 94 también, antes de que hicieran cardenal a Monseñor Ortega, un sacerdote cubano, todos ustedes han oído hablar de él y lo han escuchado, estoy seguro, el padre José Conrado Rodríguez, oriental, dirige una carta abierta a Fidel Castro pidiéndole que renuncie, se vaya y que deje que Cuba sea libre, porque sencillamente los cubanos no pueden aguantar más esa cosa. Creo que eso es significativo que se diga porque fue algo muy valiente de su parte. Bueno, o sea, y que demuestra una vez más la ambivalencia que había, que no todo sigue un patrón uniforme, ¿no? Bueno, la visita de Juan Pablo II a Cuba es un antes y un después. Yo creo que todos los que vimos a aquel pueblo en la misa de La Habana gritando libertad, no estaban gritando otra cosa, libertad, y gritar libertad en Cuba tiene una sola interpretación. Eso no es una de las pocas cosas que creo que no discutimos los cubanos, ¿no? Bueno, pues eso sucede allí, y hay que decir que aún dentro de ese contexto de contemporización, por usar alguna palabra, qué sé yo, los discursos de Juan Pablo II en Cuba fueron subversivos. Decirle a aquel pueblo, con el pretexto que sea, y pues porque es la frase más repetida en la Biblia, no tengan miedo. Bueno, lo que le está diciendo es no tengan miedo. ¿Miedo a qué? Bueno, que no tengan, o sea, más claro no puede estar, ¿no? El pedirle a los jóvenes que sean los protagonistas de esa historia, ¿qué quiere decir? Y aquello tiene su apoteosis, pudiera llamarlo de aquella manera, cuando el Papa llega a Santiago de Cuba para coronar la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, y en su bienvenida, como arzobispo que era de esa arquidiócesis, Monseñor Pedro Maurice Estiú, pues pronuncia aquel inolvidable discurso de bienvenida al Papa, en una audiencia en la cual estaban Raúl Castro, Vilma Espín, toda la plana mayor, o sea, todo el
O sea, delante del mismo infierno se pone a hablar precisamente Mauricio de lo que era, y creo que aquello, la impresión fue tan buena que todavía nos sacude cuando uno recuerda toda aquella cosa, ¿no? El otro día yo estaba hablando con un sacerdote de Cuba que está aquí de visita por problemas de salud, un sacerdote joven, y hablando de estos temas me dijo que esa es la única visita papal que los cubanos recuerdan, que las que han venido después, a pesar de que están más cerca, cuando se dice la visita del Papa a Cuba, todo el mundo sabe que están hablando de la de Juan Pablo II, que la huella que dejó fue tremenda, el reavivamiento que produce en la iglesia es tremenda, ¿saben? El régimen también en su necesidad de contemporizar, porque nosotros nos hacemos la idea a veces de que el régimen es, qué sé yo, impermeable, que no, bueno, ellos cuando les aprieta el zapato también buscan de alguna manera ajustarse, ¿no? Restituye la celebración de la Navidad y la Semana Santa, ocasionalmente permite que algún obispo tenga 10 minutos en la radio para hablar de la fiesta de la Caridad del Cobre o de la Semana Santa, qué sé yo, que no es en realidad más que una fachada que oculta la realidad de que la iglesia sigue perseguida, sigue hostigada, lo que más sutilmente ahora que nunca antes, ¿no? O sea, que si vamos a ver esto, y quiero no demorarme más, pues es una historia llena de altibajos, de luces y sombras, de momentos gloriosos y momentos penosos, ¿no? La que ha tenido la iglesia en Cuba. En todo esto, pues, es mucho lo que pesa y lo que se desenvuelve alrededor de la figura del cardenal Ortega, fallecido hace pocos meses. Fallecido, curiosamente, el 26 de julio de este mismo año. Dios tiene su mensaje, ¿no? Qué sé yo, su manera y vaya, a mí me gustaría que hablara más claro, la verdad, déjeme decírselo, no, se lo digo él mismo, pero él tiene su manera de decir las cosas que es algo tremendo cuando tú te pones a pensarlo, ¿no? Pero bueno, en fin de cuentas, siendo la figura más preponderante de la Iglesia Católica, lógicamente, llama mucho la atención. Hay sus contradicciones también, ¿no? Él mismo escribió, por ejemplo, después de todos estos acontecimientos, una pastoral privada del solo, o sea, no de todos los obispos, sino de él, con motivo de, creo que fuera del bicentenario del padre Varela, algo de eso, qué sé yo, tituló la carta No hay patria sin virtud, que es una frase de Varela, ¿no? Que también es un documento valiente de poner las cosas en su lugar. Pero todos sabemos lo que pasaba cada vez que Monseñor Ortega daba una entrevista de prensa o alguna cosa. No era el hecho de que tanto nos hemos quejado muchas veces de que la jerarquía católica cubana no haya dicho en oportunidades lo que debía haber dicho, ¿no? Es que en ocasiones, algunas veces, el cardenal y algún que otro clérigo, no muchos más, ¿no? Pero algunos con providencia, decían cosas que no tenían por qué decir, vamos a llamarlo de esa manera. Se pasaban de rosca en ese intento de... El cardenal era evidente que no sentía mucha simpatía por los exiliados cubanos, que le echaba en cara a muchos católicos que nos hubiéramos ido de Cuba. Parece, yo no sé dónde estaba él cuando tuvimos que irnos, casi todos los demás, ¿eh? Él estuvo en la UMAP y sabe cómo era el régimen. Yo no creo que él se engañara en ese respecto, y honestamente yo no quisiera verme en sus zapatos, ¿no? La situación que él tenía no era nada agradable, ni yo no quiero juzgar, pero ciertamente me iba a quedar aquello de que pudo haber hecho un papel mejor al frente de la Iglesia Católica de Cuba, ¿no? Y que dijo cosas que no tenía por qué haberlas dicho y provocar las reacciones que provocaba, qué sé yo. Su papel en la excarcelación de los prisioneros del grupo de los 75, de la Primavera Negra de Cuba, que ocurrió en el 2010, y él fue quien propició lo del asilo en España y demás. En honor a la verdad hay que decir, porque se le ha acusado de que él armó todo aquello, de que, y esto yo lo he hablado con ellas mismas, con Berta Soler, las damas de blanco le pidieron al cardenal que propiciara la salida de Cuba de los prisioneros, y eso fue lo que hizo. También él intercedió personalmente en una ocasión por las damas de blanco,
para que el régimen les permitiera, y durante un tiempo muy corto les estuvieron permitiendo a las damas de blanco que fueran a la misa en Santa Rita y caminaran por la Quinta Avenida. Eso duró lo que un merengue a la puerta de un colegio, pero por lo menos ese tiempo, o sea, es una historia llena de contradicciones que es muy difícil. Yo no pretendo juzgarla, ¿no? Simplemente anotar ahí, quizás habrá un día en que algunas verdades se sepan y podremos entonces pues tener una mejor idea, ¿ok? En todo esto, ¿qué podemos resumir? La Iglesia Católica Cubana está llena de héroes desconocidos, déjenme decirles. A veces yo como católico, esto se lo confieso, y al mismo tiempo, como he sido siempre, he estado involucrado en la cuestión de nuestras gestiones por los derechos de los cubanos, la lucha por la libertad, etcétera, etcétera, qué sé yo. A veces, pues, uno ve el exterior, ¿no? Las cosas que salen en la prensa, las actitudes que se conocen, y uno se duele tremendamente si yo le cuento a ustedes los dolores, y hablando buen cubano, los encabronamientos que yo he pasado, pues no tengo, ustedes se lo pueden imaginar, porque estoy seguro que a ustedes les ha pasado lo mismo, ¿no? Con alguna de estas cosas. Ahora, sin embargo, hay que reconocer una cosa. Yo les digo, a veces yo me he preocupado como católico cubano por el futuro de la iglesia en Cuba. Cuando aquello cambie, ¿qué va a decir la iglesia? Después me pongo a pensar y mira, la iglesia no va a tener ningún problema. Por una razón. Si vamos a hablar, por usar un término de doble moral, o de no enfrentarse directamente al régimen, qué sé yo, es lo que han hecho casi todos los cubanos. O sea, no pueden reprocharle el fingir y callarse, porque lamentablemente, y esto lo digo con dolor y no lo digo mucho por ahí, pero aquí creo que lo puedo decir, un pueblo donde allí están pateando a las damas de blanco, pateándolas de verdad, y aquí hay un grupito de hombres mirando, o que se van rápido para no verse involucrados, no puede reclamarle mucho a los demás. Y eso lamentablemente ha pasado. Hay también los ejemplos gloriosos de esas mismas mujeres y de los opositores, que son verdaderamente heroicos en las circunstancias en que se mueven y hacen las pequeñas cosas que pueden hacer. Ahí mismo, miren ahora mismo el caso de José Daniel Ferrer, ¿no? Y déjenme decirle, ya que lo menciono, José Daniel Ferrer era un católico activo, militante allá en Santiago de Cuba, etcétera, etcétera, que eventualmente se desencantó. Porque dice, yo iba a la iglesia, esto me lo dijo a mí una vez, yo iba a la iglesia y veo que una de las mujeres principales en tal parroquia, que sea lo que sea, es la misma que me organizaba los actos de repudio en contra mía. Cosas de ese tipo, bueno, pues es dolorosa que suceda, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué le decía que está llena de héroes? Porque miren, hay verdaderos apóstoles, sacerdotes, cubanos y extranjeros que están en Cuba, monjitas calladitas la boca, pero ¿qué es lo que pasa? Se ocupan de los familiares de los presos políticos, muy en silencio, pero son los que le resuelven. Si al jefe del partido en tal barrio no consigue aspirina para su niño enfermo, ellas se lo consiguen y se lo llevan. Y hacen lo mismo con el opositor. Y resuelven eso. Y en estas cosas de la oposición hay que decir, por ejemplo, en el caso del Movimiento Cristiano Liberación, por ejemplo, y para allá, muchas de las cosas que podían hacer en cuanto a impresos, en cuanto a divulgación, pues calladamente lo hacían a través de la iglesia. En tal convento, pues hay un mimeógrafo. Y en tal iglesia, pues el padre fulano tiene no sé. Y eso ha funcionado así, calladito, sin. O sea, en la imagen del pueblo cubano hay ahora, a diferencia de cualquier otro tiempo en la historia de Cuba, una iglesia comprometida con el servicio a los demás, con las necesidades de los demás, que trata de conseguir la medicina, que trata de conseguir el poquito de aceite, que resuelve el viaje de aquí al policlínico, y esas cosas están ahí. Hay laicos también que han sido maravillosos, como el propio Payá y muchos de los miembros de Liberación, como Dagoberto Valdés, con quien estuve hablando hace unos días precisamente, y hablábamos de estas cosas.
El Papa Francisco es un capítulo aparte. Otra conferencia. Le voy a decir nada más una cosa. Yo tengo 2 papas Francisco. El pastor, el que va y se pasa la vida ocupándose de los pobres, el que le manda a construir baños a los desamparados ahí en el Vaticano para que se puedan bañar, ¿no? El que recibe a una pareja gay porque uno de ellos es amigo de él de la infancia y sin problema ninguno. Ese Francisco a mí me encanta. Porque está haciendo honor al nombre que escogió para dirigir la iglesia. El político es otra historia. Pero yo estuve este fin de semana en un seminario que se dio aquí, que me comprometieron a ello, no quería, pero me alegro de haber ido, ¿no? Aquí en Manresa, la casa de los jesuitas ahí, del Instituto Pedro Arrupe, que se centró en un seminario, casi todo se centró sobre el Papa Francisco. Incluso hablaron, pues, un sacerdote, el padre Espaldaro, que es uno de los que los acompaña en sus viajes, que le hizo la entrevista más larga a cada vez el Papa, y dice que puso un ejemplo cuando se suscitó ese tema, dijo, cuando fuimos a Birmania, dice él, pues allí la situación era muy mala entonces, y al Papa le piden que reciba a un general, que era de los que mandaba allí, pero el general era un asesino, pero tenía mando allí, qué sé yo. Y dice que el Papa no vaciló, dijo, sí, como no, yo me reúno con él. Y dice que Francisco cree que el estancamiento es lo peor que hay. O sea, que cuando hay una situación de ese tipo, de lucha, de guerra, de lo que sea, en lo que debe intervenir, él habla hasta con el diablo. Porque su creencia es que las cosas hay que moverlas. Porque si no pasa nada, si se estanca, pues siguen mandando los malos, siguen sufriendo los buenos, y ahí no pasa más nada. Mientras que si se mueven, siempre hay una oportunidad de que ocurra algo mejor, qué sé yo. Es lo que dijeron allí, será o no será, yo no sé. Sé que a ninguno de nosotros nos gustó verlo con la alegría que él llegó a visitar a Fidel Castro en su casa, ¿no? Pero hay un tema que me llamó la atención, porque en el centro de esa visita estuvo un cura muerto, de aquí de Miami, que fue el padre Armando Llorente. Yo conocí muy bien a Llorente, hice muchos ejercicios espirituales con él. El gordo Sabá, que está allá atrás, pues sabe bien, muchos de ustedes lo conocieron. Llorente era un tipo tremendo, un sacerdote muy entregado, de una fe casi infantil por la ceguera de su confianza. Era una confianza ciega en Dios y en los caminos de Dios, ¿no? Y Llorente fue profesor de Fidel Castro allá en Belén, como la mayoría de ustedes estoy seguro que conocen. Llorente es del tipo de cura, que parece que Francisco también lo es, para el cual lo más importante que hay es salvar un alma, de quien sea. O sea, sentarse al lado tuyo y hablar contigo, a ver si te convierte, a ver si tú dejas tu mal camino, etc., ¿no? Y a mí sí me llamó. Llorente vivió toda su vida, desde que tuvo que irse de Cuba, esperando que un día Fidel Castro lo llamara para confesarse y arrepentirse, ¿no? Esa era su ilusión, esa era su qué sé yo. Fue a Cuba una vez tratando de ver si lo recibía, no lo recibió, qué sé yo, estaba en eso, qué sé yo. Un día me dijo, y esto fue personal conmigo, porque hablábamos mucho de esto, era un hombre tremendamente inteligente, además de tremendamente bueno como sacerdote, me dijo, Julito, y a mí me sorprendió mucho, me dijo, yo le pido a Dios que le mande a Fidel Castro una enfermedad larga y penosa. Yo dije, padre, me dijo, sí, para que tenga tiempo de pensar y de arrepentirse. Dios le concedió porque le dio la enfermedad larga y penosísima, pero si te he visto no me acuerdo, el arrepentimiento no llegó por ningún lado. Pero esa era la ilusión de este cura, ¿no? Salvar el alma de Fidel Castro, y a la vez que la salva y él se decida a dejar sus malos caminos, pues colorín colorado, Cuba es libre, ¿no? O sea, ustedes me dirán, ¿es una cosa infantil? Bueno, sí lo es, pero así es lo que pensaba este sacerdote, ¿no? Y cuando Francisco va a visitar a Fidel Castro, ¿qué es lo que le lleva de regalo? Un libro del padre Llorente. Entonces, ya le digo, a mí la mala impresión no se me quita. Sin duda,
Pero lo que hay por detrás, sabrá Dios, ¿no? Esa es la historia. Yo no quiero cansarlo más, he abusado muchísimo de ustedes. Simplemente un último dato, ¿no? El interés del Papa en Cuba y lo que está pasando en Cuba se demostró hace unos días de una manera ostensible. Muere el cardenal Ortega, como le dije, el 26 de julio, y en agosto está nombrando un nuevo cardenal para Cuba. Algo inusitado en la iglesia, eso siempre se demora mucho tiempo, es mucha cuestión de estudio, de trámite. No. El nuevo arzobispo de La Habana, Monseñor Juan de la Caridad García, hijo de un preso político de esta etapa. Yo he hablado con dos personas, dos que fueron compañeros de él en el seminario, los que todos se rajaron y no llegaron a hacerse cura, y hablan maravilla de él como persona, como sacerdote. No sé, habrá que ver lo que trae el tiempo, pero sin duda me dijo Dagoberto Valdés, cuando la iglesia está en una etapa de transición. Lo que viene de ahora para adelante es muy difícil decir, pero está igual que el pueblo cubano. El pueblo cubano está cambiando, me dijo Dagoberto. El miedo va desapareciendo cada día más. La influencia de las redes sociales es el error mayor que ha cometido la dictadura en Cuba, el permitir, no lo puede evitar tampoco, ¿no? Los celulares, el Facebook, lo otro, qué sé yo, dice, eso ha sido tremendo, eso no tiene marcha atrás, hay una conciencia crítica, hay un cambio generacional y no hay válvula de escape en este momento. Y para que ustedes vean cómo sigue la situación, hace muy pocas semanas había sido convocada en Cuba la Jornada Nacional de la Juventud. Ustedes saben que el Papa celebra cada 2 años la Jornada Mundial de la Juventud en diferentes países, hasta la última fue en Panamá, y fueron muchos jóvenes cubanos que permitieron que fuera, que ya regresaron a Cuba y qué sé yo, y en Cuba querían los obispos reeditar, o sea, que no se perdiera el fervor, el calentamiento de esa jornada en Panamá, y convocaron una jornada de la Juventud Nacional en Cuba, a celebrarse en el Cobre, allá en Oriente. Y todo estaba dispuesto para que los jóvenes se trasladaran allá a Oriente a jornada de nada. Viene esta situación, este nuevo periodo coyuntural en Cuba, y los obispos deciden, y claro que después supimos que no era decisión de los obispos, era negativa del régimen, que no se podía celebrar la jornada en Santiago de Cuba, no se podía congregar a tantos jóvenes. El arzobispo de Santiago, Monseñor Dionisio García, emitió una circular como si hubiera salido de ellos la idea que en vista de las circunstancias que habían con el transporte, las dificultades del combustible, qué sé yo, se suspendía la celebración en Santiago de Cuba y que cada diócesis cubana celebraría su propia jornada, o sea, se suponía que a pesar de eso hubiera por lo menos 2 actos públicos que no llegaron a ocurrir. Y como buena noticia, solamente en la Catedral de Santiago, no recuerdo si en la Catedral o en el Santuario del Cobre, para la celebración había más de 800 jóvenes allí participando. Eso es una buena noticia. Por último, una de las cosas que todos nosotros hemos comentado, una de las cosas que me confirmó el propio Dagoberto Valdés y otros más cuando hemos hablado de este tema. Creo que lo que más nos preocupa a todos en estos momentos, en que han pasado tantos años, qué sé yo, es lo que yo llamo la pérdida del alma cubana, el deterioro del alma cubana, la deformación del ser humano cubano, el desmerengamiento del cubano. Monseñor Román, uno de sus escritos más luminosos, ¿no?, es uno donde él habla de esto ya, y dice que él a veces se sentía como molesto cuando oía, entonces que aquí los cubanos somos muy serios, ¿no? Y entonces pues a cada rato, yo creo que no ha pasado año en que no haya aparecido un grupo con un plan para la reconstrucción de Cuba, ¿no? Que eso ha sido desde los tiempos de nuestra inocencia, cuando los americanos lo iban a resolver todo, hasta... Y entonces él decía siempre, no, me dijo, antes que liberar a Cuba, antes que liberarla, hay que reconstruir al cubano, porque si no se reconstruye al cubano, no hay liberación posible. Y yo cada vez que pasa el tiempo, pues
más me convenzo de que tenía razón, ¿no? Dagoberto Valdés me habla de eso mismo también, de la pérdida de valores, que es lógica. Se vive en una situación de supervivencia. El pedazo de pan que yo te quiero mucho, pero el pedazo de pan que tú te estás comiendo es el que necesito yo para comerlo yo, y entonces te lo tengo que quitar. Estoy simplificando, ¿no? Pero es la situación como es. Nosotros para esa tarea, a pesar de sus sombras y contando con sus luces, necesitamos a la iglesia. Cuba, la Cuba del futuro, necesita, no hay otra institución que tenga un agente en Cuba en cada pueblo, que tenga una red de servicios sociales más o menos rudimentaria y de poca, pero que está ahí, y que sobre todo puede predicarle a los cubanos en un lenguaje distinto. Cuba necesita a la iglesia, no solamente a la católica, en esto no somos sectarios ni cosas por el estilo, las demás también, y por eso, puestos en esa disyuntiva, yo creo que tenemos que ser un poco más cuidadosos al juzgar, al hablar y al ver, pues, actitudes que quizás no comprendemos, pero que también otra vez hay que decir la oración del himno aquel y el indígena aquel al Gran Espíritu, donde le decía: permíteme, Señor, que yo no hable de mi hermano antes de haber caminado 10 pasos en sus mocasines. Y creo que a buenos entendedores con pocas palabras. Muchas gracias, he abusado de ustedes. He abusado de ustedes. Aquí hay tela por donde cortar. Lo que más siento es muchas anécdotas que se nos quedan en el camino, pero bueno, espero más o menos haberle dado una idea, no de cómo es la situación, sino cómo la veo yo, que son dos cosas distintas. Ya veremos. Y gracias, una vez más, acá, me he pasado muy bien.